El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre amado, muy buenos días. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias por tu amor tan grande por nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a rescatarnos, a poder reconciliarnos contigo nuevamente. Es tu amor incomparable, Señor. Y meditar en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es el fundamento de nuestra adoración. El fundamento de nuestra adoración no son las cosas que tú puedas darnos, materialmente hablando, sino lo que ya nos diste para que nosotros pudiéramos alcanzar tu perdón, obtener la salvación y la vida eterna. No hay otro regalo más valioso que ese. Por eso dice tu palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante ver que para ti, Señor, el haber entregado a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestra redención es la forma más sublime en la cual tú nos demuestras a nosotros que nos amas. No hay otra forma. De tal manera tú nos amaste, dice la palabra. El problema es que muchas veces, aunque para ti representa el haber entregado a tu Hijo la más grande manifestación de tu amor por nosotros, muchas veces nosotros no seguimos o seguimos sin darle el valor que esta obra en la cruz realmente tiene. Y por eso nos desanimamos cuando no tenemos aquellas cosas que anhelamos y pensamos que tú nos has abandonado, que nos has dejado solos, que nada vale la pena. Porque se nos olvida la obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario por nuestra redención. Ayúdanos a adorarte genuinamente, no por lo que tú puedas darnos, sino por lo que ya nos diste.
Y hoy hay una iglesia que se reúne aquí para exaltar y glorificar tu nombre y darte gracias con todo el corazón, porque sin merecerlo, tú decidiste entregarlo todo en la cruz del Calvario. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aquí estamos, buscando primeramente tu reino, sabiendo, amado Dios, que esas demás cosas que nos hacen falta van a ser añadidas en tu tiempo y según tu santa y bendita voluntad. Que nuestras prioridades puedan estar en orden y que lo principal seas tú, sea tu reino. Y por eso estamos aquí, para seguir siendo edificados en tu palabra y para seguir creciendo en ese reino que anhelamos venga sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Amado, eres bienvenido a este lugar. Esta es tu casa, que se ha edificado a tu nombre. Que tu gloria se manifieste en este día sobre cada vida, sobre cada corazón. Déjanos ver tu gloria, amado. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. ¡Qué bueno es Dios! Su misericordia es para siempre. Mis amados, muy buenos días. Un abrazo fraterno a todos los que ya están allí conectados, deseosos de beber la leche no adulterada como lo compartíamos ayer, ansiosos de poder encontrarnos con su palabra, que es como el faro que nos ilumina en medio del mar, que nos ayuda a soportar cualquier tipo de tormenta que pueda llegar a presentarse, porque tenemos la confianza y la certeza que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, mis amados, ¿quién, pregunto, quién podrá estar en nuestra contra? Recuerdo un episodio que me llama poderosamente la atención, y es de un rey que quería maldecir al pueblo de Israel, porque Israel se multiplicaba, y también sucedió en los tiempos en el que ese faraón que era amigo de José muere y viene otro faraón, y empieza a haber una marca y una característica en el pueblo de Israel que se encontraba cautivo allá, y era que ellos crecían y se multiplicaban. Bueno, de igual manera este rey veía que Israel crecía y se multiplicaba y nada los hacía detener. Entonces, a veces el enemigo idea tantas estrategias para tratar de detenernos, para tratar de frenarnos, y no puede. Y vamos adelante en el nombre poderoso de Jesús, sin desmayar, con la frente en alto, creyendo en nuestro Salvador, con la mirada puesta en el invisible, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este rey decía: yo tengo que hacer algo para detenerlos. Y hizo tantas cosas y nada le funcionó, y dijo: wow, tengo una idea. La idea es que voy a traer a un profeta de Dios para que venga y me los maldiga. Bueno, contrataron a Balaam para que viniera a maldecir al pueblo de Dios. Y Balaam en muchas ocasiones subió a la presencia de Dios buscando la forma de maldecir al pueblo. Y lo que siempre escuchaba en esos momentos con Dios era: tú no puedes maldecir a mi pueblo, no lo puedes maldecir. Y cuando llegaba y le preguntaba a Balac: ¿y qué pasó? ¿Por qué no has desatado maldición sobre el pueblo? Lo que el profeta decía era: yo no puedo maldecir. Yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Gloria al nombre del que vive para siempre. Y eso necesitamos entenderlo siempre. Mira, nadie podrá maldecir a quien Dios ha bendecido. Y debes convencerte de una vez por todas que tú eres un bendecido, eres una bendecida por Dios. Y si tú eres un bendecido y una bendecida por Dios, ¿quién podrá hacerte daño? Nadie te podrá maldecir. Así que deja de estar pensando que es que me están haciendo daño, que las cosas no funcionan es porque la gente me tiene envidia. Eso es mentira. Nadie te podrá hacer daño. Nadie te podrá tocar.
Ninguna arma forjada en contra tuya podrá prosperar. Somos benditos del Señor, y el Señor nos guarda, nos defiende y pelea nuestras batallas. Si puedes creerlo, da un grito de júbilo. Di gloria a Dios, yo lo creo con todo mi corazón. Nadie podrá maldecirme. Él está conmigo y lo creo con todo mi corazón y está con cada uno de ustedes. Sí, ahí está el Señor cuidando, el Señor está guardando, el Señor está protegiendo sus vidas. Dios es bueno. El Señor me los bendiga a todos en esta nueva jornada. Un abrazo fraterno a todos los que se conectan en nuestra amada Colombia y en el mundo entero. Son bienvenidos. Un abrazo fuerte a todos desde la distancia. Les abrazamos en el amor del Señor Jesucristo y les decimos que Dios les ama con todo el corazón y están aquí porque el amor de Dios es tan grande que nos levanta cada mañana para venir a escuchar su voz y nos permite comprender y entender su palabra, y eso sucede porque Él nos ama. La Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. De manera que si estamos recibiendo todas estas revelaciones y estamos comprendiendo lo que hay en lo secreto del corazón de Dios, eso también es una manifestación que Dios nos ama. Dios te ama, Dios te bendiga en este nuevo día. Y vamos a bendecir a muchas personas que están allí necesitando una palabra de aliento. Tal vez han perdido la fe y la esperanza. Y hoy Dios quiere usarnos a nosotros para decirles, mira, come y bebe, que largo camino te resta. Y todos listos y preparados, vamos a decirle, Señor, Padre amado, que esta palabra que tú hoy traes, Señor, produzca fruto abundante en mi corazón. Yo no quiero ser oidor de tu palabra, solamente quiero ser hacedor de ella. Habla, Señor, tengo sed de ti, de tu palabra, y por eso estamos aquí. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Y declaro, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Hoy el tema, mis amados, que vamos a estar compartiendo, lo hemos titulado Jehová es salvación. Así se llama. Jehová es salvación. El libro de Nehemías, en el capítulo 8, verso 7, dice la palabra de Dios: y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Amin, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Estos levitas mencionados aquí fueron las personas encargadas de ayudar al pueblo de Israel a entender la palabra de Dios que estaba siendo predicada por el escriba Esdras. Ahora, si el Señor permitió que estos nombres quedaran registrados, es porque hay algo poderoso que usted y yo necesitamos saber. Y le preguntaba al Señor, ¿de qué se trata? ¿Por qué estos nombres quedaron registrados aquí? Pudo haber dicho la palabra, bueno, Esdras predicó y unas personas le ayudaron al pueblo a entender. Y lo que Dios ponía en mi corazón es, porque estos nombres representan en su significado las verdades eternas que todo aquel que escudriña la palabra de Dios debe comprender. Ellos hacían entender al pueblo, y en el significado de sus nombres vamos a encontrar qué es lo que cada uno de ellos hacía entender al pueblo y qué es lo que Dios anhela que usted y yo también entendamos. Cuando venimos a la palabra, hay cosas que tú debes entender, y esa es una de ellas. Vamos entonces, empezamos a partir de ahora una serie, porque vamos a estudiar cada uno de estos nombres.
El primer nombre que encontramos aquí es de un levita llamado Yeshua. Y en el diccionario bíblico encontramos que este nombre se desprende en su origen hebreo del nombre Josué y también Jesús, que significa Jehová es su ayuda, Jehová es su salvación. Por eso el nombre Yeshua quedó ahí inscrito. La gente tiene que entender que Jehová es salvación. Gracias, Dios. La salvación es un plan divino creado por Dios para rescatar al hombre de una condenación y muerte eterna. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23, enseña. Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero yo no le hago mal a nadie. Yo hago buenas obras a los pobres. Yo nunca he pecado. Según este texto, todos, aun aquellos que se creen buenos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Para poder comprender esta expresión, están destituidos de la gloria de Dios, es necesario remontarnos a lo que pasó en el huerto de Edén. Eso está en el libro de Génesis. Adán y Eva se dejaron llevar por la influencia de la serpiente, que era la más astuta de todos los animales que Dios había creado en el jardín. La mujer conocía las ordenanzas de Dios. No tomen de ese árbol. Pero aún así, conociendo lo que Dios había dicho, decidió ir en contra de lo que Dios les había establecido. Eva vio que el árbol era atractivo a sus ojos y su fruto se veía delicioso. Ella en su corazón anhelaba la sabiduría que aquel árbol le daría. Se dejó seducir tanto que tomó la fruta prohibida. No pensó en las consecuencias que esto traería a sus generaciones. Y comió, sin hacer caso a la ordenanza de Dios. Pero no solo eso, Eva, además de comer la fruta, también le dio a Adán, su esposo, quien también comió. En ese momento, dice la Escritura, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes no se habían dado cuenta. Solo cuando desobedecieron a Dios, se dieron cuenta de su desnudez, se dieron cuenta de su vergüenza. Por lo que consiguieron hojas de higuera para cubrirse. Esa desobediencia trajo consecuencias, porque el enemigo te muestra lo bueno que parece el fruto. El pecado nunca vendrá en un empaque que es desagradable, siempre vendrá en empaques bonitos, atractivos, deliciosos. Pero el enemigo nunca te muestra consecuencias. Hay personas que dicen, yo sé que le he fallado a Dios, pero ya yo no hago las cosas que antes hacía. Y yo no sé por qué no me va bien. Y he tenido que decirles, lo que pasa es que olvidas que todos nuestros actos traen consecuencias, y por supuesto que Dios nos perdona, pero las consecuencias no las vamos a poder evitar, no las vamos a evitar. Esa desobediencia trajo consecuencias, y todo acto de desobediencia que usted y yo cometamos contra Dios va a traer consecuencia.
Entonces este hogar que había sido creado para vivir en armonía y disfrutar del huerto de todas las bendiciones de Dios, ahora estaba fuera del huerto, lejos de Dios. Había un ángel con una espada desenvainada que no les permitía entrar a la presencia. La presencia se rompió. La comunión con Dios se rompió. Y ellos ahora estaban comiendo del fruto de la tierra con el sudor de su frente, espinos y abrojos. Y un hijo mató a su otro hermano, Caín Abel. Y toda esa descendencia de Adán y Eva se corrompió de tal manera que el Señor tiene que enviar el diluvio. Si Eva tan solo hubiese pensado por un instante en las consecuencias de su pecado, y si nosotros tan solo por un instante nos pusiéramos a pensar en la consecuencia que eso puede traer, nos detuviéramos a tiempo. Esa desobediencia trajo consecuencias. Y no solo para ella, sino para su esposo Adán, y también para su descendencia de la cual usted y yo hacemos parte. Venimos de allí. Desde ese mismo instante, toda la raza humana, toda, cayó bajo maldición. Todos sin excepción, incluidos los que creen que nunca le han fallado a Dios y que nunca han cometido un pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos apartados espiritualmente de Él para siempre. De hecho, el significado de la palabra muerte es separación. Cuando Dios les dijo en Génesis capítulo 2, verso 17, Génesis 2, 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Yo me imagino que Eva comió y dijo: wow, qué mentiroso es Dios, yo no morí, estoy con vida. Y hay personas que dicen: yo puedo pecar y sigo con vida, eso es mentira, que uno muere. Pero a la muerte que se estaba refiriendo era a la separación, muerte espiritual. Ese ciertamente morirás, esa palabra morirás que aparece allí, nos habla de una muerte espiritual, que es producto precisamente de la separación del hombre de Dios. Jesús dice en el libro de Juan: separados de mí nada podéis hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos, es decir, nosotros las ramas, él el tronco. Si usted quita una rama de un árbol, esa rama se va a secar y se va a morir. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos completamente desconectados de Dios. Cuando no hay oración, cuando no hay búsqueda de la palabra, cuando no hay comunión con Él, yo estoy separado de Él. Y ahí no hay vidas. Nada podemos hacer sin Él. Una persona muerta espiritualmente se duerme escuchando la palabra. No entiende las cosas espirituales, para él son locura. No puede tener ningún tipo de comunión con Dios alguien que está muerto espiritualmente. Y hago un paréntesis aquí, porque alguien dirá: no, yo sí oro a Dios. Claro. La persona muerta espiritualmente pueda que tenga comunión con su religión, pueda que tenga comunión con su iglesia, pueda que tenga comunión con sus creencias religiosas, pero jamás una comunión genuina y verdadera con su Creador. De pronto con ídolos de yeso y de madera, pero jamás con su Creador. Eso es estar muerto espiritualmente. La serpiente indujo a Eva a la desobediencia, diciendo que no morirían. El argumento de la serpiente era que Dios sabía que el día que comieran del fruto, sus ojos se abrirían y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, verso 5. Génesis 3, 5. Dice la palabra: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras,
El Dios en el que tú has creído, Eva, es envidioso. Él no quiere que tú seas como Él y por eso no te permite tomar de ese árbol. ¡Qué malo es tu Dios! Y Eva cayó en la trampa. La desobediencia sacó a Adán y a Eva del jardín y ahora todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Yo quisiera que tomáramos un instante para meditar en esto, ¿no? Para que no pasemos tan rápido por ahí. Porque una cosa es estar separado de una relación, no sé, con un amigo. Y otra cosa muy distinta, estar separado del Creador. No por un día o dos, sino por la eternidad. Esto es mucho más serio de lo que parece. A esto es a lo que se refiere el texto de Romanos 3:23 que leímos hace un instante. Cuando dice, por cuanto todos pecaron. Usted dice, yo no he pecado. Pero se está refiriendo a este pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituir significa expulsar a alguien del cargo que ocupa. El cargo que usted y yo ostentábamos antes de la caída era el de hijos de Dios. Fuimos creados para sojuzgar o señorear sobre todo lo creado. Ese era el cargo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero por causa de la desobediencia, ese beneficio se perdió. Romanos capítulo 5, verso 12, enseña Romanos 5, 12. Dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está refiriéndose a Adán y Eva, y por el pecado la muerte, es decir, la separación de Dios, así la muerte o la separación pasó a todos los hombres, y lo reitera de nuevo, por cuanto todos pecaron. Sabemos que todas las personas pecaron antes de que se diera la ley, pero debido a que no existía, sus pecados no fueron tomados en cuenta. Sabemos que desde la época de Adán hasta la época de Moisés, todos murieron, incluidos los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Adán en realidad es una representación del que estaba por venir. Cabe señalar que hubo una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de Dios. Por el pecado de un hombre, la muerte vino a muchos. Mucho más grande que el pecado de Adán es la gracia de Dios y sus dones que llegaron a muchos a través de un hombre llamado Jesucristo. Entendemos a través de Adán el pecado entró al mundo, pero a través de Jesucristo, Hijo de Dios, el perdón, la gracia y la misericordia entraron al mundo. El resultado del regalo de Dios es infinitamente diferente del resultado causado por el pecado de Adán. Porque, aunque el pecado de Adán condujo a la condenación eterna, el regalo de Dios nos permite ser declarados justos ante Él a pesar de nuestros muchos pecados. La desobediencia produjo pecado y en consecuencia la muerte reinó sobre muchos por el pecado de un solo hombre, Adán. Aún mayor es la gracia de Dios y su regalo de justicia, porque todos los que la reciben reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Es cierto que un pecado de Adán trajo condenación a todos,
Pero un acto justo de Cristo eliminó la culpa y trajo vida a todos. Debido a la desobediencia a Dios, muchos se convirtieron en pecadores. Pero debido a la obediencia de una persona a Dios, Jesucristo, muchos serán declarados justos. La ley fue creada para que todos se dieran cuenta de la gravedad del pecado. Pero a medida que aumentaba el pecado, la gracia se hacía aún mayor. Así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina la gracia, que significa favor inmerecido. La gracia, que nos declara justos ante Dios y resulta en vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. El libro de Romanos capítulo 5, verso 20, dice lo siguiente. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para mostrar el pecado, para hacernos caer en cuenta de lo mal que estábamos haciendo las cosas. Mas cuando el pecado abundó, es decir, nos dimos cuenta del pecado, sobreabundó la gracia. Somos imperfectos y pecadores, que buscamos mejorar cada día, y cuando fallamos, y reconocemos, y confesamos, y dejamos que Dios con su infinita misericordia nos limpie de nuestros pecados, alcanzamos su misericordia. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, enseña. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados. En otro texto dice: el que confiesa y se aparta, dejando claro que no es solo confesar, es apartarse. Yo puedo confesar, pero si no me aparto, no pasa nada. Aquí dice: si confesamos nuestros pecados, y alguien que confiesa sus pecados, ¿sabe por qué lo hace? Porque lo reconoce. Usted no va a confesar algo que no reconoce. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una persona a la que el enemigo ha convencido de que es buena, que no le hace daño a nadie, jamás va a confesar sus pecados, porque él dice: yo no le he hecho nada mal a nadie, yo soy una buena persona. Después de haber estado separados de Dios, la buena noticia es que es posible volverse a reconciliar con Él. ¿Cómo? Mediante el arrepentimiento genuino de nuestros pecados. No podemos confundir arrepentimiento con remordimiento. La persona que siente remordimiento se siente mal de momento y luego vuelve a lo mismo. Quien se arrepiente jamás vuelve a lo mismo. De manera que arrepentimiento no es un cambio en tus emociones, porque si es que yo lloré, me arrepentí. No, tú puedes llorar, pero si no cambias, nunca te arrepentiste. El verdadero arrepentimiento es un cambio en tu voluntad. Muchos se preguntarán: ¿pero yo cómo recibo el perdón de Dios? Preguntémosle a la palabra. En ella está la respuesta. Hechos capítulo 13, por ejemplo, verso 38 declara. Hechos capítulo 13, verso 38 declara: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, es decir, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Tal vez alguien se está haciendo esta pregunta: ¿qué es el perdón y por qué lo necesito? ¿Qué es el perdón y por qué lo necesito? La palabra perdonar significa lo mismo que Pascua. Perdonar significa pasar la ofensa. Cuando Israel estaba en Egipto, ustedes recordarán, el Señor dice: sacrifiquen un cordero y coloquen la sangre en los postes y en los dinteles, que donde vea la sangre, el destructor va a pasar. Eso es perdón, pasar la ofensa. Y donde estaba la marca de la sangre, el destructor no pudo entrar. Eso significa perdonar, pasar. Borrón y cuenta nueva.
Perdón significa absolver, cancelar una deuda. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar la relación. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto de amor. Es un acto de misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona, pese a lo que le haya hecho. Yo no sé si usted recuerda el momento cuando Barrabás es liberado y Jesús es condenado. Imaginemos la escena. Mateo capítulo 27 del 15 al 23, allí quedó registrado. Miremos, Mateo 27 del 15 al 23. Mire qué dice. Ahora bien, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo al que ellos quisieran. Verso 16. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Era famoso porque era un delincuente. Verso 17. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Verso 18. Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Verso 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, esos mismos a los que él vino a salvar, persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Verso 21. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Verso 22. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos al unísono dijeron: sea crucificado. Verso 23. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Muchos, cuando escuchan esto, dicen: qué injustos fueron con Jesús. Jesús no merecía morir en la cruz. Él era inocente. Él no había cometido pecado. En cambio, Barrabás estaba encarcelado por haber participado en un motín donde se cometió un homicidio. Todos estamos de acuerdo en que Jesús era el que merecía el indulto. Sin embargo, ellos decían: suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Pensamos en Barrabás y decimos: él sí se lo merecía, porque era pecador. Jesús no, y como que reconozco, tiende a uno a enojarse porque ¿por qué hacen eso? ¿Por qué Barrabás si él era malo? Y me
decía al Señor, ¿sabes quién es ese Barrabás? Y yo le decía, era una persona mala, muy mala. Y me decía el Señor, ese Barrabás eres tú. Ese Barrabás somos usted y yo. Nosotros sí habíamos cometido pecado. Acordémonos de tantas cosas que hicimos. Y los que merecíamos la condenación eterna éramos nosotros. Pero Jesús murió por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 22, dice la palabra. Dice la palabra. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La Biblia dice que todos, absolutamente todos, necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. Todos éramos ese Barrabás y estábamos representados. Crucifíquenle. Y eso sucede cada vez que desobedecemos a Dios. Es como si tomáramos el martillo y lo claváramos en una cruz. No fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. Fuimos nosotros. Fueron nuestros pecados. Eclesiastés 7:20 declara, Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente, no hay hombre justo en la tierra, ciertamente, lo dice la Biblia. Y alguien dirá, pero ¿será que la Biblia no me conoce a mí? Yo soy tan bueno que yo no necesito arrepentimiento. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay. Miremos otra cita. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El diablo, repito, les ha vendido la idea a muchos y por eso no están aquí buscando de Dios. Porque ellos no necesitan. Yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. Pues debe entender que otra cosa dice la palabra. Es que yo soy un buen hijo, yo soy un muy buen esposo. No. No hay ninguno que no peque. No hay nadie que no necesite el perdón de Dios. Lo que pasa es que los que buscan es porque han entendido la magnitud de la obra que Jesús hizo en la cruz en favor de ellos y por eso se apasionan por Él. El que no entiende, no busca. Yo no necesito a Jesús. Todo pecado es a la larga un acto de rebelión en contra de Dios. Salmo 51:4, cuando David pecó, adulteró y mandó asesinar a Urías. Él compone este Salmo 51 en donde él expresa el arrepentimiento y el dolor que hay en su corazón por causa de ese pecado que cometió. Y así ora. Salmo 51:4. Él clamaba desde lo profundo de su ser
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando tú fallas, no solo le fallas a las personas, principalmente a Dios. Y eso fue lo que entendió David. El hijo pródigo, cuando retorna al padre, eso lo entendió. Dice: yo he pecado contra el cielo y contra ti. La gente no se da cuenta que sus pecados hieren y ofenden a Dios. Como resultado, necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Yo no sé usted, yo necesito desesperadamente el perdón de Dios. Si nuestros pecados no son perdonados, lo más seguro es que pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de los pecados cometidos en esta tierra. Mateo 25, verso 46. Mire lo que dice. Esto lo dijo Jesús. E irán estos al castigo eterno. Si Jesús habló de esto es porque es real. El enemigo no quiere que reconozcas tus pecados para que no te arrepientas y puedas ir con él al castigo eterno. No se quiere ir solo al infierno. Y dice: y los justos a la vida eterna, los que viven de acuerdo a la justicia, que se someten a la voluntad de Dios, que viven conforme a su palabra. Juan capítulo 3, verso 36. Mire lo que aquí está escrito. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Frente a esta verdad eterna, ¿cómo podemos estar nosotros por la vida como si nada pasara? El que se rehúsa creer en su Hijo. Por eso hablamos tanto de Jesús. Él es el protagonista. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y el que lo rechaza, no rechaza al predicador, lo rechaza a Él. Y la ira de Dios estará sobre Él. Es lo que dice la Biblia. Otra pregunta. Perdón, ¿cómo lo obtengo? Afortunadamente, Dios es tierno, es compasivo y es misericordioso. Usted debe saber algo: Él está ansioso de perdonar nuestros pecados. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay tanto que hablan del fin. Recientemente en Taiwán terremotos, en Colombia también, en México pestes, muertes, accidentes, avalanchas. Y la gente dice, tanto que hablan del fin, yo no veo que el fin. Tanto que hablan de la venida de Jesús, del arrebatamiento, eso es mentira. Y no es que Dios esté tardando, es que es misericordioso con nosotros, esperando a que tomemos la decisión de arrepentirnos y volvernos a Él con todo el corazón. Él espera. Quiero decirle, amada iglesia, todos estos días que usted tiene y que yo tengo,
son simplemente días de gracia. Días de gracia que debemos aprovechar para corregir lo que tengamos que corregir y para poner en orden lo que haya que poner en orden. No desperdicie los días. Aproveche cada instante para mirarse en el espejo de la palabra y cambiar lo que sea necesario. No espere que sea demasiado tarde. Dios desea perdonarnos. Así que ha hecho provisión para nuestro perdón. El único castigo justo por nuestros pecados es la muerte. Por eso Jesús tuvo que morir, porque se necesitaba muerte para poder ser redimidos, y ningún otro ha derramado su sangre por nosotros, solo Cristo. La primera parte de Romanos 6:23 declara, mire lo que dice acá. El diablo te dice, échate una canita al aire que no pasa nada. Pecadito de mentira, de chismes, son mentiras piadosas, no pasa nada. Porque Él no quiere que ustedes sepan esta verdad que está aquí escrita. Aquí dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado te separa de Dios. La muerte eterna es lo que hemos ganado por nuestros pecados. Dios en su plan perfecto se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Juan 1:14. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero unos versos antes dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Jesús murió en la cruz, llevando el castigo que merecíamos, la muerte. Segunda de Corintios 5:21 enseña, Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús murió en la cruz, llevando sobre sus hombros el castigo que usted y yo merecíamos. Siendo Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la muerte de Jesús proveyó el perdón por los pecados del mundo entero. Dios se hizo hombre para entregarse y rescatarnos de nuevo. Primera de Juan 2:2 dice, Primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Algunos piensan que Jesús, la historia de Jesús terminó cuando Él murió en la cruz. Y muchas veces el mensaje que se comparte es de un Jesús crucificado. Pero Jesús no se quedó en la cruz, la tumba no pudo retenerlo, Él resucitó, proclamando su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Así quedó registrado en 1 Corintios 15:3-8. 1 Corintios 15:3-8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras, verso 5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La muerte no pudo retener a Jesús. Su muerte no fue una victoria que Satanás le propinó. La muerte de Jesús es la más grande victoria que usted y yo hemos podido obtener. Apocalipsis 12 dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Usted y yo con Cristo somos más que vencedores. Jesús exhibió públicamente a Satanás y triunfó sobre él en la cruz. Gloria a Dios que, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, la segunda parte del libro de Romanos 6:23 es verdad. Romanos 6:23, miremos la parte B. Dice: mas la dádiva o el regalo de Dios, ese texto completo dice que la paga del pecado es muerte. Pero dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado te ofrece una recompensa y es la muerte, la separación de Dios. Cristo, cuando tú lo recibes, cuando crees en Él, te ofrece la salvación eterna. Tú decides si quieres muerte o quieres la vida que solo te ofrece Jesús, la vida eterna. ¿Quiere que sus pecados sean perdonados? ¿Tiene un persistente sentido de culpa que no parece desaparecer? El perdón de sus pecados está disponible si usted pone su fe en Jesucristo como su Salvador. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús pagó la deuda por nosotros para que pudiéramos ser perdonados. Todo lo que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le perdone a través de Jesús. Si usted cree que Jesús murió para pagar por su perdón, entonces Él lo perdonará. Juan capítulo 3, verso 16-17. Juan 3, 16-17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Otra pregunta que se pueden estar haciendo las personas es: ¿perdón es en realidad así de fácil? Sí, es así de fácil. Aquella mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio y que querían apedrear, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no lo vuelvas a hacer. Ya, pero Señor, es que no me vas a escarnecer, no me vas a... No, vete y no lo vuelvas a hacer. Por supuesto que había arrepentimiento genuino en el corazón de aquella mujer, y ella nunca más lo volvió a hacer. Pero es así de fácil. Sí, es muy fácil. Usted no puede ganar el perdón de Dios con sus buenas obras. Usted no puede pagarle a Dios por su perdón. Usted puede recibirlo por fe. Certeza de lo que esperas, convicción de lo que no ves. Por fe, por medio de la gracia y la misericordia de Dios. No merecíamos ser perdonados. Y eso es lo que enternece nuestro corazón, saber que no merecíamos y Él decidió morir por nosotros, y por eso estamos aquí buscándole cada día. Si usted desea aceptar a Jesucristo como su Salvador y recibir el perdón de Dios, aquí está una oración que usted puede hacer si desea.
Hacer esta oración o cualquier otra oración no va a salvarlo. Es solamente el confiar en Jesucristo lo que le puede librar del pecado y vivir conforme a su palabra. Esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios su fe en Él y agradecerle por proveerle su perdón. ¿Quiere orar conmigo? Dios amado, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía, de manera que a través de la fe en Él yo pueda ser perdonado. Me arrepiento de todo corazón. Pongo mi confianza en ti para la salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón. Amén. Así de sencillo. Termino con esto. Si no necesitáramos salvación, en vano Cristo sufrió la crucifixión. Jesús vino a salvarnos. Por supuesto que Él quiere que nosotros vivamos bien. Pero Él no vino solo para que usted tuviera una casa grande y hermosa y para que usted pagara deudas y para que usted tuviera el mejor empleo. Esos son añadiduras. Él vino para salvarnos. Deberíamos preguntarnos ¿de qué? De la condenación, de la separación eterna. Queremos estar con Él por toda la eternidad. Amado, hoy derramamos nuestro corazón delante de ti, reconociendo, Señor, que hemos pecado. Perdónanos si dejamos que nuestro corazón se endureciera por la religiosidad y llegamos a considerar y a creer que los malos eran otros, que éramos buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, buenas esposas, porque cocinábamos, lavábamos y planchábamos. Y el enemigo por años nos vendió esa idea al punto que nuestro corazón se endureció tanto que no creímos necesario pedirte perdón de qué. Pero hoy a través de tu palabra nuestros ojos han sido abiertos. Hemos entendido que no hay justo uno en la tierra y que todos estamos destituidos de tu gloria. Pero que si nos arrepentimos de corazón, entonces alcanzaremos tu misericordia. Yo no puedo confesar un pecado si no lo reconozco. Por eso te pido en esta hora, Dios amado, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado a nuestras vidas. Porque es muy seguro que muchas de las cosas que hacemos y que consideramos que son normales, si las miramos a la luz de la palabra, seguramente nos vamos a dar cuenta que no están bien. Ayúdame, Dios amado, a no seguir viviendo más por lógica, a no seguir viviendo más por lo que a mí me parece y a poder tener en cuenta lo que dice tu palabra que es malo para obedecerlo. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Arranca toda maldición de esa primera pareja adánica y que nosotros podamos ser liberados en el nombre precioso de Jesús de toda muerte que ha venido sobre el mundo entero. Gracias por haber ofrecido tu sangre en favor de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque los que merecíamos estar en ese madero éramos nosotros. Sin embargo, tú tomaste nuestro lugar y a través del derramamiento de tu sangre tú nos has justificado y santificado. Si esto no es una bendición para nosotros, entonces, ¿qué es bendición? Padre, gracias por lo que has hecho, por perdonarme sin merecerlo. Aquí estoy con mi corazón abierto para recibirte. Sé que eres el Hijo de Dios y que a partir de este día caminaré de tu mano, amado. Gracias por tanto amor. Que este milagro de la salvación no solo nos alcance a nosotros, sino que también alcance a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Ayúdanos a no quedarnos callados con esta verdad y que ellos también puedan conocerte y estar en la eternidad contigo. Gracias, Padre.
Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Jehová es salvación, Yeshua. Mañana vamos a seguir profundizando en otro de estos nombres, de estos levitas que ayudaron al pueblo a entender la palabra. Y estas son cosas que necesitamos entender cuando vamos a la palabra. Hay personas que dicen, ¿y yo qué leo en la Biblia? Bueno, ahí tiene un punto, una meta específica. Lea acerca de la salvación, de qué fue lo que Jesús hizo, de cómo alcanzarla. Lea, esto tiene que entenderlo cuando lee la Biblia. Esto no es simplemente un libro donde yo saco promesas bonitas, no. Aquí debe acercarse a la palabra para aprender acerca de cómo se obtiene la salvación. Dele me gusta a nuestra página de Facebook. Está nuestro número telefónico también por si desea contactarse con nosotros. A todos ustedes les abrazo en el amor del Señor Jesucristo y pido a Dios con todo mi corazón que su salvación nos alcance no solo a nosotros, sino también a cada miembro de nuestra familia. No olvide, si no necesitáramos salvación, en vano Cristo sufrió la crucifixión. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de